Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento ya hasta las 10 de la mañana, a las 10 la segunda parte de Más de Uno con Juan Ramón Lucas. Estamos aquí con más de un tema, más de una voz, más de un testimonio. Hoy mirando a Norteamérica. Hay nuevo presidente electo en México, se llama López Obrador, es de izquierdas. Hoy miramos a Alemania, hay crisis de gobierno en el gabinete de la señora Merkel, amaga con dimitir el ministro del Interior, que está muy frustrado porque cree que ha fracasado en su empeño de que Merkel endureciera la política migratoria. Estamos mirando a Barcelona, donde llega el miércoles el barco de Open Arms con 60 personas rescatadas en el Mediterráneo. Ahora mismo no queda ningún barco de ONG en aguas de Libia. El Aquarius en Marsella, el Lifeline retenido en Malta. Sea-Watch no puede salir de Malta. El Open Arms en dirección a Barcelona para dejar 60 personas. Mientras tanto, hoy han vuelto a morir naufragados 60 vidas más. Dice el responsable de Proactiva, solo hay guardacostas de Libia en este momento, de Libia y de Italia, acudiendo a las llamadas de socorro. El día mira además a Prado del Rey, el gobierno socialista que trata de paliar el pésimo efecto que ha causado su compadreo con Podemos para colocar en Radio Televisión Española a quien Pablo Iglesias quiera, ¿no? Dame los telediarios, Pedro, dame los telediarios. Dame los telediarios, dame los telediarios. Ahora se busca un candidato, pero que trabaje ya en la corporación, en la empresa pública, y que le siga pareciendo bien, claro, a Podemos. Y por lo demás el día mira al PP en esta semana del desenlace. El jueves los afiliados votan. Hoy en El Confidencial hay una encuesta a militantes del PP que dice que Sáenz de Santa María gana con claridad. En La Vanguardia, sin embargo, cuenta Carmen del Riego que la impresión entre los dirigentes regionales es que es Cospedal quien va a ganar con claridad. Los de Pablo Casado dicen que es Pablo quien va a ganar con claridad. Y para encuesta hoy la de La Razón, con intención de voto, el PSOE ganaría hoy las elecciones generales. Un punto le sacaría al PP, 6 a Ciudadanos y 10 al partido Podemos. La información económica nos la va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. Hoy en tertulia está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. E Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Casimiro García Vadillo. Buenos días. Hola, buenos días. Rubén Amón. Buenos días. ¿Qué tal? Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. El fútbol, claro, pero aquí quien habla de fútbol es Fernando Onega cada mañana. Buenos días, Fernando. Buenos días. Algo habrá que decir de la selección y eso. Yo creo que hay que hablar inevitablemente de la selección, del Mundial y de la, yo no sé qué calificativo ponerle, a la caída de España. Y en la política, del espectáculo del PSOE y Podemos, compadreo, decías tú, en Radio Televisión Española. Del efecto Moncloa, que hace que el PSOE gane la primera encuesta, que es la que publica La Razón, del Partido Popular, que en 3 días elige presidente en primera votación, y de Cataluña, que mucho diálogo y rebaja de tensión, pero Esquerra tampoco renuncia a la independencia. Digo que si hay que hablar inevitablemente del Mundial, por ahí habría que empezar, pero el director decide. Decías, Alsina, que la prensa es poco piadosa con la caída de España, y creo que te has quedado corto. Es incluso cruel. Fíjense qué calificativos y definiciones recibe nuestra selección. Débil, impotente, disparate, sin norte, fracaso merecido o penoso final. ¿Se le hubiera exigido tanto si no tuviera ganado un campeonato? La víctima principal entre los jugadores es De Gea, mortificado en las redes sociales y a quien alguien le hizo las cuentas. Falló más del 90% de los disparos a puerta. Y ahora, a ver cómo se reparten las culpas entre Fernando Hierro, Lopetegui y Rubiales, porque vuelve la polémica inicial por abrir una crisis 2 días antes de la competición. Y supongo que un final así, a la ruleta rusa, como también se dice, tendrá efectos sociales. ¿Queda el país deprimido, como dicen los psicólogos, que puede ocurrir? ¿Tiene algún efecto sobre el prestigio internacional de España o sobre las banderas que ya no saldrán a la calle como hace 8 años? En la vida política, la crónica se podría titular En busca de un presidente.
Se busca para Radio Televisión Española y el espectáculo que han dado, vamos a personalizar, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pertenece ya a la antología del despropósito y lo busca el Partido Popular, que el jueves vota por primera vez en algo muy parecido a las primarias. Recordamos que hoy en el Congreso termina el plazo a las 12 del mediodía para presentar las candidaturas y por la tarde empezarán ya las votaciones, candidaturas al Consejo de Radio Televisión Española, y que la persona de la que hablábamos el viernes, el elegido por Pablo Iglesias para ser presidente, Andrés Gil, el periodista, ha renunciado a formar parte de ninguna de las candidaturas, se ha apartado, se ha borrado de la carrera. Y por lo que sabemos, lo que están buscando ahora es algún candidato que le parezca bien a Pablo Iglesias, pero que ya trabaje en Radio Televisión Española. Sí, se habla del director de Radio 5, no lo sé. Y lo que importa, como ha señalado a lo largo del programa, es el fondo. Mientras se buscaba un nombre, hemos sabido por Ana Pardo de Vera que Pedro Sánchez le entregó a RTVE a Podemos, a cambio de su apoyo en la moción de censura. Eso hace preguntar si es cierto entonces que hubo pactos secretos, como viene denunciando el PP, y si los hubo con Podemos, si los hubo también con las demás fuerzas nacionalistas o independentistas. La pregunta siguiente es quién hizo más el ridículo, Sánchez con su entrega o Iglesias con su afán de demostrar poderío. Y la pregunta final, ¿qué caramelo envenenado encierra la dirección de RTVE para que un hombre de tanto currículo, prestigio y conocimiento del sector como Fran Llorente haya declinado la oferta? La otra presidencia en litigio es, como decimos, la del Partido Popular. Últimos días de campaña. Lo más sorprendente, ¿por qué dijo Margallo lo que dijo este fin de semana? Que el partido está en peligro de extinción. El más llamativo sigue siendo el discurso de Pablo Casado, que invita a la autocrítica por los errores de Rajoy. Nunca se había dicho nada tan personalizado. Y la otra frase es la de Sáenz de Santa María. No habrá paracetamol en el mundo para el dolor de cabeza que le vamos a dar a Pedro Sánchez. Pues de momento Sánchez no tiene por qué ir al médico. Ha cumplido un mes en Moncloa, entra en su quinta semana y la razón le regala esta encuesta. El PSOE ganaría en votos y empataría en escaños con el PP, es decir, que podría formar gobierno en coalición con Podemos o con otros. El propio diario habla de efecto Moncloa, fundamental al parecer para ganar en las encuestas. Si algo amarga ese efecto es Valencia y Cataluña. Valencia porque, según El Mundo, la agencia tributaria acredita financiación irregular del PSPV con pagos de empresas privadas, facturas falsas y pagos de comisiones. Y Cataluña porque, tras los desplantes y broncas de Torra, ahora viene Esquerra, que hizo asamblea y deja el recado de que no renuncia a la independencia y no descarta otra declaración unilateral si no hay un referéndum pactado. Referéndum pactado, esa es la nueva música. En su posición vemos pugna por la hegemonía independentista, pero a efectos estatales y, como escribe Antoni Puigvert, Pedro Sánchez rebaja tensiones, pero no las hace desaparecer. Y del mundo, dos incógnitas. Alemania, con Merkel en dificultades por la política migratoria y con posible dimisión de su ministro del Interior, y México, con la victoria de López Obrador. Giro a la izquierda, aunque, querido Alsina, tratándose de México y tratándose de América, haríais un buen servicio en esta tertulia diciéndonos qué izquierda es. Me lo apunto para planteárselo después a mis contertulios, que igual quieren decir ya algo antes de que pasemos a otras cuestiones respecto del fútbol y de la eliminación de España en el Mundial de Rusia. Tiene más culpa De Gea, tiene más culpa Fernando Hierro, tiene toda la culpa quizá Rubiales, el presidente de la Federación, por aquello que hizo con Lopetegui. Casimiro, tú como observador verdaderamente ecuánime respecto de las cuestiones deportivas. Bueno, yo creo que la culpa es un poco de todos. Sin duda Rubiales tiene una gran responsabilidad al haber decidido quitar al entrenador que había trabajado con esa selección. Había muchas expectativas. Yo recordaba con Rubén que en la tertulia que tuvimos justo antes del Mundial, él apostaba porque llegábamos a semifinales y yo a finales, pero no es porque nos cegara la pasión patriótica, sino porque España tiene un gran equipo y porque la fase previa lo había hecho muy bien. Y sin embargo,
pues ha jugado los peores partidos que se recuerdan en los últimos años. O sea, España ha jugado sin norte. Ayer con Rusia jugó a empatar el partido, o sea, los penaltis, es increíble. Y por tanto es lógico que la gente esté indignada, cabreada, enfadada, y pues habrá que hacer un examen de lo que ha ocurrido ahí, porque yo creo que ha habido una suma de egos que han colaborado en que la selección haya quedado muy por debajo de las expectativas. España, no solo para los españoles, para el resto de los expertos, era una de las favoritas para llegar por lo menos a la fase de las 4 últimas selecciones, ¿no? Yo creo que depresión, no creo que el país se deprima. Este país se recupera muy rápidamente, pero sí que es verdad que hoy la gente está con esa sensación de que algo que se podía haber hecho bien no se ha hecho bien. Y bueno, alguien tendrá que tomar nota y sacar consecuencias. Pilar Gómez, hemos comentado esta mañana que seguramente es el diario La Razón el más duro con la selección española y con sus responsables, con este título en primera página que dice disparate hasta el final. Se entiende desde que empezó esto con la destitución de Lopetegui. Sí, porque lo comentábamos también aquí ese día. Lo que hace Rubiales realmente es pensar en sí mismo, dar un golpe de autoridad sin saber que no había tiempo. La selección con Lopetegui venía de no perder partidos, de tener un esquema de juego, y era muy complicado que remontaran. Hombre, está claro que luego yo creo que por lo que hemos visto no han acertado. Yo ayer creo que fue un error el planteamiento que se hizo con el partido, con los jugadores, no han acertado. A mí yo no era tan optimista como se decía de que la selección pudiera llegar a semifinales, pero vamos, caer como hemos caído tampoco, porque hemos jugado todos los partidos mal. Yo es que no salvo ni el de Portugal. A mí me parece que no hemos jugado bien y estamos donde había que estar, tampoco pasa nada. Lo que pasa que sí es verdad que Rubiales creo que debería también hacer un poco de autocrítica y empezar a pensar en el equipo más que en sí mismo, que es lo que hizo destituyendo a Lopetegui. A mí me parece que ha sido un fallo, como se dice en medicina, multiorgánico. Es verdad que empezamos el Mundial con un sabotaje a nosotros mismos y que de ese sabotaje se desprende este escenario absurdo de cambio de liderazgo en el banquillo, después de haber consolidado un proyecto que era muy sólido, que así lo parecía. En cambio, creo que ni siquiera con ese argumento se puede cuestionar o se puede concluir que es suficiente para hablar del juego estéril de España. A mí me parece que ni siquiera en una situación de emergencia como la que se produjo, España se le puede olvidar jugar al fútbol como se le ha olvidado. Y entiendo que el resumen de la agonía de España es la agonía de Iniesta. Creo que es el fin de una época y que conviene aceptar que esa generación prodigiosa, encarnada por último en Iniesta, también por Piqué, por Ramos, en realidad es la época de un fútbol que se nos ha acabado y que ese ciclo se condena con un juego, diría, no estéril, sino simplemente completamente ineficaz. La sensación con la que veíamos ayer el partido de España con un equipo inofensivo, recordemos que el gol de España fue en propia meta, un equipo inofensivo, una España inofensiva, una España que había sufrido tanto con Irán, que había sufrido muchísimo con Marruecos y que lo había pasado mal con Portugal. Creo que más allá del caso Rubiales, que tuvo relevancia, y del cambio de banquillo, alude al fin de un ciclo claramente. Ignacio, que si de algo sabes de fútbol. Desde luego mucho más que de política. Hombre, sí es verdad lo que decís de que era difícil que esto terminara tal como empezó, ¿no? Arrancamos pegándonos un tiro en la pierna y hemos andado cojitrancos durante todo el tiempo. Por el daño que se le hizo a la selección, bueno, cargáis todo sobre Rubiales. Yo creo que es la mezcla del capricho de un presidente de club, la codicia de un entrenador y la inmensa torpeza de un federativo. Bueno, reconozcamos lo cierto es que España no ha merecido estar entre los 8 mejores del mundo, es más bien, ha sido uno de los peores equipos del torneo. Deberíamos empezar a reconocer que lo que ocurrió entre 2008 y 2012 pues fue un paréntesis en la historia del fútbol español y que volvemos a nuestro lugar habitual, que tener buenos jugadores no equivale a tener un buen equipo y en todo caso esto lo que no justifica es lo que ha pasado aquí, porque es que en otras ocasiones, pues mira, en el Mundial anterior nos echó Holanda, en la Eurocopa nos echó Italia, esta vez hemos jugado contra 3 equipos
que en la Liga Española tendrían dificultades para mantenerse en segunda división. Entonces, bueno, acabemos con el mito este de no hay enemigo pequeño. Claro que hay enemigo pequeño. Rusia era un enemigo pequeño, Irán y Marruecos eran enemigos minúsculos. Y esto lo hace más imperdonable. Por otra parte, este mundial lo que está marcando es el fin de una época. En estos momentos está fuera Alemania, está fuera Argentina, está fuera Alemania, está fuera España, que entre todos suman más de la mitad de los títulos mundiales de la historia. Están fuera los dos jugadores que han copado el Balón de Oro en los últimos 10 años del fútbol mundial, y probablemente se acaba con la dictadura del guardiolismo, ¿no? Esta teoría según la cual solo hay una manera de jugar bien al fútbol. Entonces, bueno, pues a lo mejor España está presa de la nostalgia de un estilo de juego que necesitaba un tipo de jugadores que ya no tenemos directamente. Hasta aquí este repaso a la situación. Y a partir de aquí ya, pues cuestiones verá usted mucho más ilusionantes. Enseguida vamos a hablar pues de las primarias en el Partido Popular, de la regeneración en Radio Televisión Española, otras que abren nuevas etapas en nuestra vida pública. Ahora mismo Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Bueno, entonces sabemos que Pablo Iglesias le dijo a Ana Pardo de Vera: tú eres mi elegida, porque tengo un pacto con Pedro Sánchez que dice que los nombramientos en Radio Televisión Española dependen de mí, y por eso soy yo quien toma la iniciativa y te hace saber que vamos a proponerte para que presidas. Esto no ha sido, que yo sepa, desmentido por nadie. O sea, el hecho de que Pablo Iglesias le contó a la periodista que él tiene un pacto con Pedro Sánchez para que sea Pablo Iglesias quien decida los nombramientos. Se entiende que quien proponga los nombres, puesto que en el Congreso necesita el Grupo Socialista el respaldo de el Grupo de Podemos y algún otro, por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, para sacar adelante los miembros del Consejo de Administración, de los que entre los que tiene que salir el nuevo presidente o presidenta. Finalmente Ana Pardo de Vera se cayó de la carrera, como parece se ha caído Arsenio Escolar, que fue el primero que sonó, como se ha caído Andrés Gil, por voluntad propia, que anoche renunció a su, entre comillas, candidatura, porque en realidad es renunciar a algo que como tal nunca llegó a sustanciarse o a cobrar realmente realidad o hacerse algo factible. Además de eso tengo que plantearos, o unido a esto, a la manera de llevar este asunto a Radio Televisión Española, el hecho de que Pedro Sánchez haya puesto al frente del CIS a José Félix Tezanos, que es el sociólogo tradicional del Partido Socialista. Antes creo que era Nacho Cardero en El Confidencial, nos contaba Rafa Latorre, quien se planteaba qué hubiera pasado si Rajoy hubiera nombrado a Arriola como presidente del CIS, que al frente de la empresa pública de correos Pedro Sánchez ha decidido colocar a Juanma Moreno, que era hasta hace un mes su jefe de gabinete, y que como embajador en la OCDE, en sustitución de José Ignacio Ver, ha sido elegido el señor Escudero, que es miembro de la ejecutiva del Partido Socialista. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Radio Televisión Española. ¿Os parece muy novedoso este empeño del PSOE y de Podemos en, digamos, poner ahí a alguien de la cuerda que se encargue de controlar y de que no se va la línea editorial? Porque están pensando siempre en un periodista como presidente. Se entiende que no porque Televisión Española vaya a renunciar a todos los otros contenidos y negocios propios del sector televisivo, el entretenimiento, la ficción, los derechos, no sé qué, sino porque lo fundamental para ellos es la línea informativa de la corporación. Ignacio, ¿qué te parece la situación? Bueno, yo no sé si es que vengo caliente por lo de España, pero voy a ser un poquito más contundente de lo habitual, ¿no?, con este tema. Yo creo que las cosas se pueden hacer mal, rematadamente mal, o así. No, esto es pornografía política en vivo y en directo, lo que hemos vivido con este asunto. Y la forma de actuar, más allá de nombres o no nombres, lo que revela es un desprecio absoluto por el interés público. Muchos comparan, yo creo que precipitadamente, a Sánchez con Zapatero. Zapatero esto lo hizo bien, pero es que esto que se ha hecho ahora es muchísimo peor, o es una cacicada todavía más turbia y más grosera que la que hizo Rajoy en su momento cuando cambió la ley. Yo no sé si llegarán a un acuerdo, pero desde luego el crédito de este gobierno respecto a este asunto está completamente destruido, y además se han metido en un lío legal colosal, porque para consumar esta maniobra van a necesitar 8 plenos parlamentarios, en donde no se les puede escapar ni un voto, y además
corren el riesgo de que no se convalide el decreto ley y a partir de ahí todo lo que hayan hecho con arreglo a ese decreto ley es impugnable. Yo creo que Pedro Sánchez ha sido víctima, entre otras cosas, de la obsesión del Pablo Iglesias, no solo por tener poder, sino por exhibirlo. Que se entere España entera de que al director de la televisión, de que en la televisión pública mando yo. En todo caso, conviene reflexionar sobre si para manejar una empresa de 1.000 millones, 6.000 trabajadores y una deuda estratosférica que pesa sobre el presupuesto público, a lo mejor conviene poner a alguien que sepa de cuentas, ¿no?, en vez de a periodistas amigos. Yo creo que esta operación, además, hay un engaño detrás de ella. No tiene nada de provisional. Yo creo que lo que han intentado es aprovechar el viaje para hacerse con el chiringuito y enviar el concurso público famoso al cajón de los olvidos y encima permitirse el lujo de culpar a la derecha de ello. Y lo más turbio es que encima se mezcla con lo de Cataluña, porque parece ser que todo se torció cuando el Partido Socialista se negó a votar una moción de Esquerra Republicana que hablaba de autodeterminación el 1 de octubre y tal. En fin, este episodio es el paradigma de todas las contradicciones que atraviesan este gobierno. La dependencia de Podemos, los vaivenes de los independentistas y bueno, pues esto de la televisión pública, que es muy goloso, no es de los problemas trascendentales del país, pero si pasa esto con este asunto, vamos a ver qué pasa cuando lleguen los asuntos serios, ¿no? Sí. Pilar. Hombre, yo creo que lo que demuestra este asunto es que cuando Pedro Sánchez decía continuamente no, esta moción de censura, estos apoyos no tenían ninguna contrapartida. Bueno, pues si vamos viendo lo que ha ido sucediendo, tenemos que el lehendakari Urkullu salió con la promesa de que se iban a revisar la seguridad social y que los presos de ETA iban a ser acercados, que Cataluña tiene a los presos, los políticos presos también a punto de llegar a sus cárceles y vamos a ver hasta dónde va esto de pactar un referéndum con Torra y que ahora, bueno, pues ya hemos descubierto qué pasó en esa reunión en la que estaban Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que nunca quisieron contar en público, que no hubo ni una rueda de prensa, pese a todas las veces que ellos habían hablado de transparencia, y era que le había entregado el control de los medios de comunicación de la televisión pública. ¿Qué ha ocurrido? Pues es verdad, yo estoy de acuerdo que Pablo Iglesias ha querido hacer ostensible que él mandaba en esto y ha querido y ha filtrado los nombres que le interesaban para dejar en un mal lugar a Pedro Sánchez y bueno, se querían repartir el poder en Radio Televisión Española y no han tenido ningún problema en dejar a los trabajadores del ente, a los que ellos han ido apoyando cada vez que acudían, pues fatal, porque a lo mejor yo pensaba, bueno, si ves un currículum, no es que los compañeros elegidos sean malos periodistas, ¿no? Pero es verdad, es que el de gestión no son perfiles de gestión, que menos que pongas un perfil de gestión. Pero bueno, yo creo que en definitiva Pedro Sánchez ha dejado claro, yo me quedé con una frase que dijo el otro día en su rueda de prensa después de estar con Merkel, de no me escondo, y es verdad, no se esconde. Quiere tener controlado el CIS, quieren tener controlado la televisión pública y no se ponen colorados y no importa, aunque hayan estado afeando esta conducta continuamente al Partido Popular. Si hay que hacer decretos se hace, si hay que mentir en el Consejo de Ministros como hizo la portavoz el otro día se miente y no pasa nada. La cosa es que nosotros también tenemos que ser tan duros como hemos sido hasta ahora cuando se hacían este tipo de cosas. El PP dio el dedazo en Radio Televisión Española, pero el PSOE también lo ha querido dar y encima yo creo que peor aún porque lo ha querido dar para contentar a Podemos y ya vamos haciendo la suma de la moción. Sí, bueno, López Obrador decía ayer que las elecciones en México decidían entre más de lo mismo o un cambio. Y lo que hemos visto aquí, en este mes en España, es que tenemos más de lo mismo. Más de lo mismo con un elemento que es el de la desfachatez, el de que no importa que se sepa, todo lo contrario, la exhibición de que se está haciendo lo que se está haciendo. Podemos, más que Podemos, Pablo Iglesias, siempre ha estado obsesionado por el control de la televisión, no de los medios, de la televisión en concreto. Hay que recordar aquella rueda de prensa de 2015 en la que cuando todavía Sánchez estaba visitando al rey,
se presentó con su plana mayor Pablo Iglesias y se ofreció como vicepresidente de gobierno y pidió la televisión y el CNI. La televisión y el CNI. Es decir, es que al final él ha conseguido lo que quería y ha hecho exhibición de su éxito. Es decir, yo al final he tenido lo que quería, que es la televisión. En la autoconfesión que le hace a Ana Pardo, que es tremenda, porque primero le reconoce que hay un pacto con el presidente del gobierno en el que el presidente del gobierno le ha cedido todas las prerrogativas sobre la televisión. Y luego, cuando se analiza el perfil de los personajes, se hace un análisis ideológico sobre ella misma, sobre Ana Pardo. Se dice, es que en Moncloa a mí no se me quería porque era demasiado de izquierdas. O sea, no había criterios profesionales, ni siquiera de gestión, ni mucho menos. Lo que había era criterios absolutamente ideológicos. O sea, este desnudo que hemos visto de cómo el gobierno y cómo Podemos está eligiendo a las personas que están en un medio público y que deben procurar que la información sea objetiva, veraz, independiente y todo eso, al final es que sean de los míos. Entre los tweets que ha borrado el que ya ha dicho que ya no va a ser, Andrés Gil, el responsable de política del diario.es, está uno de ellos defendiendo el derecho de Pablo Iglesias y su compañera a tener un chalet y no sé qué. Es decir, estamos hablando de gente que les ha defendido, que son gente de los suyos. Y a mí me parece que esto, en estos momentos, cuando ya hemos visto tantas cosas, es un escándalo. O sea, realmente es un escándalo. Tenemos más de lo mismo, pero con pornografía. Sí, habría que añadir que Pablo Iglesias es un socio preferente enormemente desleal y que va a ser enormemente desleal, que yo creo que es el punto débil de este gobierno, porque encomendarse en circunstancias a los partidos nacionalistas, desde luego tiene contrapartidas, pero pretender gobernar con un traidor a tu lado, como es Pablo Iglesias, que es tu rival político y que quiere convertir la televisión en el instrumento de rehabilitación, precisamente porque los sondeos, no digamos el que hoy publica La Razón, sitúa a Podemos en una posición de retaguardia, es el que debe hacer pensar a Pedro Sánchez dónde quiere ir con este sujeto. Añadiendo además que él mismo ha colocado el umbral de vigilancia y de transparencia y de regeneración muy alto y que por eso se le observa con tanto enconamiento. Está tan vigilado que Pedro Sánchez no puede hacer prosperar muchas de sus iniciativas, pero el hecho de que las concibiera ya son demostrativas de lo que pretende hacer. Si no estuviera tan vigilado es posible que Pedro Sánchez no hubiera tenido límites, pero estando tan vigilado como está y tan condicionado por los 84 diputados, peor todavía. 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. La historia nos dice que la política del apaciguamiento solo funciona cuando se aplica con adversarios moderados, pero nunca funciona cuando el adversario es un extremista, porque los extremistas ven en el apaciguamiento una forma de debilidad. Pretender que se puede apaciguar a extremistas como Torra, Puigdemont, Tardá o Rufián es algo muy bien intencionado, pero también es naif, y en política una actitud naif tiende a terminar mal. No ha habido un solo presidente del gobierno español, desde Adolfo Suárez hasta Mariano Rajoy, que no haya en algún momento puesto en práctica la política del apaciguamiento ante los nacionalistas catalanes. Y el resultado ha sido el referéndum ilegal del 1 de octubre y todo lo que hemos tenido antes y después. Ahora Pedro Sánchez pretende que el contador esté a cero, pero no lo está. Si cada vez que Torra insulta a España y a su democracia, Sánchez dice que no quiere más confrontación, es evidente que Torra queda como el radical que es, pero Sánchez debe preguntarse también cómo queda él. Más de uno en Onda Cero. Nueve y 8 minutos de la mañana del lunes, son las 8 y 8 minutos en Canarias. Estamos con Pilar Gómez, con Ignacio Varela, con Casimiro García Vadillo y con Rubén Amón analizando las cuestiones de esta jornada, y a partir de este momento en conversación con José María Álvarez Payete, que es el presidente de una de las compañías más relevantes de este país, y no solo de este, que se llama Telefónica. Señor Álvarez Payete, buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar aquí. Se prodiga usted poco en entrevistas en la radio y en la televisión, de momento al menos. De hecho es la primera.
Esta es la primera. Qué responsabilidad. Para usted, quiero decir. No, pues nos pilla hoy hablando aquí de fútbol, sobre todo, de la selección española de fútbol. ¿Usted es aficionado al fútbol? Muy, muy aficionado, sí. ¿Como espectador o como empresario? Como espectador y como empresario. Como gestor también, porque Telefónica, esta es noticia de la semana pasada, que se ha hecho con los derechos del... Esto me lo tiene usted que explicar bien, porque con los derechos del fútbol, que significa que usted lo que compra es el derecho a emitir un partido de primera en exclusiva y 8 partidos más cada semana. Y eso le sale por 1.000 millones de euros cada temporada. 980 y no son en exclusiva. Tenemos la obligación de ofrecerlos a nuestra competencia. ¿Y ese dinero merece la pena invertirlo en los derechos de... ¿Eso luego cómo se rentabiliza? Usted pone los 900 y pico millones de euros cada temporada, y luego cómo hace para sacarle a eso un partido, que es de lo que es una rentabilidad. Bueno, de hecho lo que hacemos es ofrecérselo a nuestros clientes, y por eso tomamos la decisión. Es uno de los contenidos que nuestros clientes más demandan. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos en España la mayor base de clientes y que están paquetizados, es decir, que en el paquete de fusión no solamente compran la conectividad, sino que también compran servicios de valor añadido, líneas móviles y demás, el contenido del fútbol es uno de los principales atractivos de la oferta. Por eso hacemos muchos números para saber cuál es el límite del precio a partir del cual merece la pena o no merece la pena comprarlos. ¿Y el límite cuál es? Bueno, pues estamos en el límite. Bueno, esta subasta ha tenido prácticamente ninguna inflación con respecto a la anterior. La anterior era una tendencia creciente por años, esta es fija y un pelín por debajo de lo que costaba el último año de la subasta anterior. Pero he leído que la última vez usted habló de la exuberancia irracional que estaba alcanzando el precio de los derechos. La exuberancia de repente ha dejado de serlo. No, precisamente por eso le decía que para nosotros el que este proceso tuviera una inflación muy controlada, como así ha sido, era muy importante porque marcaba el límite entre poderlos tener o no poderlos tener. La inflación es lo que se ha encarecido en comparación con la última vez. Así es. Bueno, entonces usted cree que ha hecho, entiendo, un negocio interesante para la compañía. Yo creo que sí, y creo que para nuestros clientes también. Me han dicho esta mañana, pregúntale al presidente de Telefónica qué pasa con la Champions el año que viene, que si vamos a poder ver algún partido en abierto como hasta ahora, o si no. Bueno, el paquete de la Champions de este año es unas condiciones distintas al del anterior, y por lo tanto la Champions a partir de ahora se emite en cerrado. No hay paquetes que contemplen la posibilidad de un partido en abierto. O sea, solo los que estemos abonados a alguna de las plataformas, o bien directamente Movistar u otra que pueda adquirir también los derechos de emisión. Así es. En abierto nada. En abierto nada. Nada de nada. Nada de nada. Bueno. La competencia ahora mismo de Telefónica, ¿cuál es? Su principal competidor es otra empresa de telefonía, las empresas tecnológicas que están ahí, el Facebook, el Google, el Twitter, las empresas de comunicación. Claro, tiene usted, con perdón, patas en todos los sectores. Nosotros competimos con nuestros competidores tradicionales, las redes de telecomunicaciones tradicionales, competimos con operadores móviles virtuales, operadores que utilizan las redes para desplegar su modelo de negocio, competimos con modelos de negocio nuevo como son plataformas que distribuyen voz o vídeo. Por lo tanto, se ha ampliado mucho el número de competidores en nuestro espacio. La cadena de valor de nuestra industria tradicional se ha ampliado mucho. ¿Y ahora mismo cuál es el valor entonces de una compañía de servicios como la suya? Lo que yo le pago a Movistar por mi conexión a Internet todos los meses, lo que Movistar sabe de mí y de mis hábitos y de mis aficiones. El principal valor de una compañía como nosotros son las redes. Al final, lo que viene o lo que está ocurriendo es que prácticamente cada año aumenta un 50% el volumen de datos que fluye por las redes de una empresa de telecomunicaciones. Imagínense ustedes que tienen que construir una fábrica para que cada año produzca un 50% más, una fábrica de coches o cualquier activo físico. Eso es lo que estamos construyendo nosotros. Y por lo tanto yo creo que el principal activo de una compañía como nosotros son las redes, son las infraestructuras, porque son a partir de las cuales puedes dar un servicio al cliente y te conviertes en relevante para él. Y eso es lo que no tienen compañías como Facebook o como Google, que dependen de la infraestructura, de la tubería que ponen ustedes. Tienen otras fortalezas, porque ellos han construido plataformas para agregar información, tienen otras fortalezas. Nosotros creemos que nuestra principal fortaleza son las redes, que además son redes cada vez más inteligentes, cada vez no solo más potentes, sino cada vez más inteligentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que las redes para producir datos
tienes que construirlas de una forma que sean totalmente digitales. Y digitales significa que generen toda la información y sean capaces de reaccionar en tiempo real. Y eso lo que produce es una capacidad de generar información y sobre todo de generar ese flujo de datos de una forma mucho más dinámica que las redes tradicionales. Son redes tremendamente inteligentes, tremendamente potentes. Los países que no estén desarrollando esas redes van a sufrir o estarán sufriendo. Es como tener la necesidad de que circulen muchos coches y que las autopistas no estén construidas, ¿no? Y ahí nosotros, España, ¿cómo estamos? Porque hace unos años estábamos muy a la cola, ¿no? No solo de fibra óptica en casa, sino de capacidad de conexión, de cobertura de 4G. En los últimos años, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estamos ahora? Pues ahora mismo España es líder europea. A mí me encanta decir esto, hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y Portugal juntas. España solo está por detrás de Japón y Corea en la OCDE. España se ha convertido en un país puntero a nivel mundial en despliegue de infraestructuras de última generación, de ultra banda ancha. ¿Y todo eso quién lo ha pagado usted? Lo hemos pagado nosotros, lo ha pagado Vodafone, lo ha pagado Orange, el sector de telecomunicaciones en España. ¿Y al final me lo van a cobrar a mí, que soy el usuario de la fibra? Bueno, al final ustedes nos están pidiendo, los clientes nos están pidiendo cada vez más capacidad. Nos hemos acostumbrado a que 300 megabits simétricos parece que es la oferta normal, pero no lo es. Esa oferta no la tienen ustedes en ciudades muy grandes de Europa o de Estados Unidos. Nos hemos acostumbrado a que 8 gigas en el móvil parece que es la oferta normal, pero eso no es lo normal. Todo eso empacotado a un precio tremendamente atractivo, me parece que es un lujo lo que tenemos en España. No nos damos cuenta, pero hay expresiones que se han hecho habituales en nuestra vida cotidiana que hace 20 años nadie habría entendido. Por ejemplo, esta que dice, me he quedado sin datos, que es una que habréis utilizado todos alguna vez, que estoy aquí usando el 4G. Fíjate, hace 20 años, cuando usted empezó en Telefónica, le hubieran dicho a alguien, me he quedado sin datos por estar conectado al 4G, no habría entendido nada. Va a llegar un momento en el que yo voy a poder tener la conexión de mi teléfono inteligente a los datos constantemente, y usted va a tener como compañía que me provee de servicio la gentileza de no cobrarme por los datos que yo utilice, tal como ahora no me cobra por las llamadas a un teléfono fijo, por ejemplo. Pues lo que le decía, construir esas redes de datos es tremendamente caro, es algo que se hace una vez en una generación, y por lo tanto también hay que rentabilizarlas. El modelo gratuito, cuando has invertido esta cantidad de capital, solo Telefónica en los últimos 5 años hemos invertido 45.000 millones de euros. O sea que, francamente, dar un servicio gratuito después de esa inversión es muy complicado, por no decir imposible. Ya, con el 4G no me lo va... ¿Y cuando es el 5G, qué ventaja tendrá para mí en comparación con el 4? Bueno, el 5G lo que va a dar es 100 veces más capacidad y 1000 veces más velocidad. Pero sobre todo lo que elimina es lo que se llama la latencia, que es el retardo que tiene la señal en ir y volver. Y el 5G, por lo tanto, lo que posibilita es modelos de negocio como el coche que se conduce solo o la cirugía remota, ¿no? Son modelos de negocio que necesitan inmediatez en el servicio, inmediatez en la reacción de la red, ¿no? A usted todas estas cosas le apasionan. El tema de cómo la conexión entre los objetos y entre las personas que utilizan esos objetos va a cambiar completamente nuestra vida cotidiana, nuestra vida económica, nuestros procesos industriales. ¿En qué horizonte de tiempo? Porque otra expresión que se ha vuelto muy común es esto de todo va muy deprisa, que todo cambia mucho más deprisa que antes las revoluciones, llamábamos revoluciones a cosas que pasaban durante 30 años, y ahora una revolución se produce de una semana para otra. En su horizonte, usted que controla estas cosas, en su horizonte, para dentro de 10 años, por ejemplo, ¿cómo será nuestra vida cotidiana? ¿En qué habrá cambiado por el hecho de que mi nevera se pueda conectar a través de internet a mi teléfono móvil y esas cosas? Bueno, lo primero es, lo que estamos viviendo es una revolución y es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad se ha acumulado tanta tecnología en un momento concreto del tiempo. Esto es, medido en PIB per cápita, un impacto de 4 veces la revolución industrial. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo está cambiando todo como cambiaron todas las anteriores revoluciones, ¿no? El mundo de la cultura, la economía, la política, la sociedad en general. El periodo de tiempo es muy intenso. Durante los próximos 3 años, el 90% de los smartphones que vendamos, cualquiera de los operadores, tendrán inteligencia artificial incorporada. Inteligencia artificial no es una única tecnología, es reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, algoritmos de aprendizaje profundo, y ahora imagínese todas esas tecnologías sobre las aplicaciones que tenemos ahora mismo.
va a ser muy muy rápido, ¿no? Y va a tener un impacto profundo en muchas cosas, ¿no? Y por eso hay que conocerlo. Yo creo que va a ser muy bueno porque va a generar mucho valor y va a permitir solucionar muchos temas, pero hay que conocerlo y enmarcarlo y encauzarlo. Siempre que hablamos de inteligencia artificial nos surge la misma preocupación, que es si, por ejemplo, los ordenadores se encargarán de presentar programas de radio y, por tanto, los presentadores no seremos necesarios. Los contertulios ya tienen muy asumido que lo suyo sí lo pueden hacer los ordenadores. Porque claro, en una compañía como Telefónica, que tiene, ¿cuántos empleados tiene ahora mismo? 125.000. 125.000 empleados en todo el mundo. Directo, sí. 125.000 empleados. Cuanto más avance la inteligencia artificial, más puestos de trabajo irán siendo desempeñados por las máquinas. Eso para Telefónica, ¿cómo se plantea? Porque habrá muchos de sus empleados, de esos 100 y pico mil, que estén diciendo cuanto más avanzamos en esto, más en riesgo está nuestro propio puesto de trabajo. ¿Usted tiene hecha alguna estimación de cómo le va a afectar a la plantilla de la compañía el avance en esa materia? Bueno, nosotros creemos que esto lo que va a hacer es, como las otras revoluciones, afectará a empleo y creará mucho empleo. Creemos que va a crear más empleo del que va a destruir. Lo que tenemos que gestionar es esa transición. Cómo gestionamos la desaparición o la afectación de unos puestos de trabajo para la creación de otros. Y por eso estamos dedicando muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo a formación. Creemos que una parte de esas soluciones está basada en la educación, pero no solo en Telefónica, en general en la sociedad. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de educación importante, educación no solamente en las escuelas, para generar esos empleos. El 60% de los chavales que empiecen o que estén en primaria ahora van a trabajar en empleos que hoy no existen. Por lo tanto, el formarles a medida que se van, pero también en la universitaria, y yo creo que también, y sobre todo en la formación profesional, el reentrenar a gente para nuevos empleos. Y yo creo que más que una destrucción de empleo, lo que va a hacer es un cambio en la naturaleza del empleo. Hoy presentan ustedes el manifiesto por un nuevo pacto digital, que consiste exactamente en que cuando usted habla de una constitución digital que recoja los derechos y entiendo que también los deberes de los ciudadanos, porque al final usuarios ya somos o vamos a acabar siendo todos. ¿La constitución digital qué es exactamente? Lo que significa es que en el mundo en el que estamos hoy ya y en el que va a venir, lo va a afectar a todo, como decía antes, y por lo tanto es necesario el que definamos cuál es el marco que le queremos dar a esta revolución. Cómo queremos que sea el tráfico en las carreteras con coches que se conducen solo. Qué marco le queremos dar a la biotecnología cuando descifrar el genoma humano hoy se puede hacer por céntimos de dólar. ¿Qué queremos hacer con el sistema impositivo cuando el sistema impositivo no está pensado para modelos de negocio como los actuales? ¿Cómo queremos proteger la información o la seguridad y la privacidad de los individuos en un mundo digital? ¿Qué transparencia tenemos que exigirle a la gente o a las empresas que manejan datos de los ciudadanos? Es decir, no es solamente un sector o una regulación la que sea afectada, es todo el marco. Y por lo tanto, como digo, yo creo que esto va a ser bueno, va a generar mucho valor, pero también es necesario repartir bien ese valor. O sea, qué marco impositivo nos queremos dar, como decía antes. Es tan amplio que merece la pena pararse a pensar cuáles son los derechos y obligaciones esenciales de las personas en este nuevo mundo digital o en este nuevo mundo de la inteligencia artificial. Cuando habla de marco impositivo, ¿está reclamando una bajada de impuestos al gobierno? No, una subida aquí. Tampoco. Lo que estoy diciendo es que el sistema impositivo se diseñó para un momento donde una fábrica producía un activo físico o en su momento donde se importaba, pero no está pensado para un mundo digital con modelos de negocios gratuitos basados en el tráfico de información o de datos en multilateral entre muchos países, donde ponen el servidor las empresas digitales, donde tienen que tributar, donde se tributa, donde está el servidor o donde se genera el hecho impositivo, que es el uso de la información de los individuos. Ese es el tipo de decisiones. Pues si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la Unión Europea sobre eso que llaman la armonización fiscal, como para ponernos de acuerdo en el conjunto del planeta, ¿no? Bueno, yo creo que Europa ha hecho por primera vez una cosa que ha trascendido en el mundo digital, que es la nueva normativa de protección de datos, la GDPR, que marca un estándar de qué nivel de transparencia tienen que tener las empresas que quieran operar en territorio europeo sobre el uso de los datos de los ciudadanos, ¿no? Yo personalmente soy optimista. Me han dicho de política no le preguntes al presidente de Telefónica porque no te va a responder nada, pero yo pues lo voy a intentar, porque además tenemos nuevo gobierno en España y tiene algunas ideas que se van conociendo. Bueno, una que ya tenía el gobierno de antes y que el gobierno de ahora hereda es recurrir a las grandes compañías de nuestro país, digamos, para que ellas no voluntariamente aporten dinero a través de alguna tasa, a través de algún impuesto,
para sostener determinadas prestaciones, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, los servicios, la radiotelevisión pública. ¿A usted ese planteamiento le parece correcto, ya que las empresas ganan mucho dinero? Pues que las empresas pongan una parte de ese dinero para asegurarnos a todos la pensión o para asegurarnos a todos que haya una televisión, una radiotelevisión pública. Hombre, yo lo que creo, para empezar en el caso Telefónica, por empezar con datos concretos, Telefónica paga más de 12.000 millones de euros de impuestos al año en todo el mundo, de los cuales 2.777 en España. No sé si es mucho o poco, pero con respecto a nuestro beneficio es una cantidad relevante. Y por lo tanto, creo que al hablar de grandes empresas hay que hablar también de qué tasa impositiva tenemos y cuál es la situación individual de cada una de las empresas. El sistema fiscal está diseñado para ser solidario, es decir, para que precisamente los que más ganan más tributen. Pero yo también, como le decía antes, creo que hay que hacer una reflexión sobre si todas las compañías estamos tributando en la medida de los beneficios que generamos dentro del territorio de España. Y por lo tanto creo que no solo afecta a las grandes empresas, afecta a todo el ecosistema. Creo que la reflexión debe ser más amplia. Pero el ministro de Hacienda de antes, el señor Montoro, decía con el impuesto de sociedades, en realidad las grandes compañías hacen muchas trampas porque hay tantísimas deducciones que se apuntan a todas y al final el tipo real de sociedades que están pagando los grandes grupos pues es inferior al que pagan las pequeñas y medianas empresas. Llegó a explicar casos de empresas que pagaban un impuesto de sociedades que muy parecido a cero, de tanto aplicarse deducciones. En el caso de su compañía Telefónica, ¿qué tipo de impuestos de sociedades pagan ustedes? O sea, ¿por cuánto les sale? ¿El real que pagan ustedes de sociedades cuánto es? Entre el 20 y el 21% del beneficio. A empezar, yo no le oí nunca al ministro decir que hacíamos trampas. Bueno, usted sabe, es una manera de hablar. Seguramente en privado sí lo diría. Pero lo que le puedo decir también es que no todo el beneficio que Telefónica, por ejemplo, genera, o los grandes grupos generan, lo generan en España. Nosotros generamos beneficios en nuestras operaciones en todo el mundo y muchos de esos beneficios los tributamos allí. Y hay convenios de doble imposición que evitan que unos beneficios que ya han tributado vuelvan a tributar cuando se traen esos dividendos a España. Y por eso el tipo que sale es el orden del 20, el 21%. Si es mucho o es poco dependerá de la estructura fiscal de cada empresa. En nuestro caso, como le digo, 2.777 millones de euros, que parece una cantidad razonable. ¿Usted cree que ya pagan suficientes impuestos y por tanto la idea de que un nuevo gobierno se invente nuevas tributaciones para las grandes compañías entiendo que no le agrada? Habrá que ver qué es lo que propone. ¿Ha hablado ya con el presidente del gobierno desde que es presidente del gobierno? No, todavía no. No. Ni le ha llamado él a usted ni le tiene por qué llamar usted a él. Así es. Bueno, hablaron esperamos a ver cuáles son las propuestas concretas, en concreto en nuestro sector, para acercarnos y comentarlas. Pero le parecería ¿es tradición que el presidente del gobierno que ha llegado a la Moncloa convoque a los responsables de las principales compañías o no? No tengo ni idea. No lo sé, en mi caso es la primera vez que me ocurre, así que se lo contaré. Bueno, Pedro Sánchez sí contó él mismo que había acudido a verle a usted porque Telefónica, entre otras cosas, tiene una participación en el capital del grupo Prisa, es un importante grupo de comunicación de este país, con el que Pedro Sánchez pues no tuvo, digamos, una relación muy amable pues hasta hace un mes. Y contó Pedro Sánchez en la famosa entrevista de Jordi Évole que había ido a hablar con usted, entiendo que para pedirle a ver si usted podía mediar para que el grupo le tratara mejor. No, hablamos de muchas cosas, de hecho hablamos precisamente de la importancia del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones en España y él mismo dijo que nosotros lo que nos dedicamos es a desplegar fibra y no a opinar sobre otros temas, ¿no? Pero no me pidió que mediara y tal. Nosotros en el grupo Prisa tenemos una participación financiera y de hecho la hemos reducido en la última ampliación de capital y no tenemos ningún tipo de influencia, ni siquiera estamos presentes en el Consejo de Administración. Ninguna influencia en la línea editorial tampoco del grupo. En absoluto. Aunque usted será lector del País, imagino. Entre otros. Como de otros. Entre otros, sí. De otros periódicos. No, pero el que ha cambiado un poco de línea en los últimos tiempos es el País. Los otros, al menos todavía. Al menos todavía no. No, le estaba preguntando si el presidente del gobierno le había convocado, porque imagino que usted sí tendrá interés, si el presidente le llama, en plantearle alguna cuestión o algunas cuestiones que entienda que son buenas, que el gobierno se ocupe cuanto antes de ellas. Si Pedro Sánchez le llamara hoy, ¿usted qué le diría? Pues le discutiríamos o intentaría discutir de todos los temas que estamos hablando. España tiene hoy en día una posición de privilegio en todos estos temas de economía digital. Yo creo que existe una oportunidad para España de liderar algunas discusiones, incluso a nivel europeo, precisamente porque lideramos Europa en infraestructuras digitales,
y por lo tanto creo que intentaría resaltar la importancia de este proceso de digitalización en la economía española y el que España intente liderar algunos de estos debates, porque sinceramente creo que es una oportunidad para el país. No le he preguntado por México, pero en México tenemos nuevo presidente electo desde esta madrugada. Telefónica tiene una filial, se dice, filial en México también muy relevante. El hecho de que llegue al poder un presidente que abiertamente es partidario de una mayor intervención estatal en la economía del país, ¿le genera algún tipo de inquietud? Estamos acostumbrados en los diversos países donde operamos a procesos electorales de diferente signo. Respetamos los resultados y lo que intentamos luego es explicar nuestro caso, explicar la importancia que tiene un sector como el nuestro e intentar que comprendan la importancia de esta transición tecnológica que estamos viendo. Así que en cuanto nos convoquen iremos y lo compartiremos con ellos. En mis contertulios interés en plantear alguna pregunta sobre el presidente de Telefónica. Casimiro, el primero. Sí. Buenos días. Estamos construyendo todas esas autopistas de la información, invirtiendo muchísimo dinero. Nos hemos colocado en la vanguardia mundial, como contaba antes, pero por otro lado tenemos la sensación de que somos muy vulnerables y de que hay países que están atacando a esas redes de información con una impunidad total, interviniendo incluso en procesos electorales. ¿Qué se puede hacer o qué está haciendo Telefónica para proteger a las redes y a los usuarios de esos ataques? Bueno, la seguridad, la ciberseguridad, si lo queremos llamar así, se va a convertir, si no se ha convertido ya, en una prioridad absoluta para cualquier empresa y en concreto para nosotros. Les hablaba antes del volumen de tráfico que crece un 50% cada año, pero ya del tráfico que hoy en día va por las redes de telecomunicaciones y la de Telefónica, más de la mitad del volumen de tráfico de datos no es humano. Son bots, son máquinas generando tráfico, actividad, dinamizando contenido. Y una parte de eso es actividad mala, si lo queremos llamar así, bots malos, phishing, suplantación de identidad y demás. Yo creo que lo primero es comprender lo que está pasando, darle transparencia para que la sociedad sea consciente y a partir de ahí protegerlo. Y por eso hablaba también antes de la Constitución digital. La transparencia es un valor clave, el que la sociedad sepa lo que está pasando. Vuelvo a decir, una gran parte de ese tráfico está generando un efecto tremendamente positivo en la sociedad. Y como en todas las revoluciones hay una parte que hay que encauzar. Yo personalmente creo que la protección es esencial, o sea, la seguridad. Creo que la privacidad es también esencial, saber qué está pasando con mi información. Y creo que la ciberseguridad, el proteger todo eso, sabiendo lo que está pasando, es fundamental, porque el estar permanentemente actualizado de las diferentes modalidades que puede tener esas amenazas es esencial, y el darle transparencia a eso va a ser crucial para el futuro de las empresas y de los estados. Pero se sabe ya, por ejemplo, quién produjo el ataque hace un año, que hizo que grandes empresas e instituciones, incluso algunos hospitales, se vieran privados de sus comunicaciones y de sus bases de datos. ¿Se sabe quién está detrás de eso? La respuesta es a ciencia cierta no. Se saben los orígenes de algunos servidores, pero es difícil saber el origen final o la intención incluso final. Lo que sí que sabemos es cómo se produjo, por dónde entró y cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que eso no vuelva a pasar, ¿no? La ciberseguridad, vuelvo a decir, va a ser un requisito esencial para cualquier empresa en este mundo digital. Pilar. Solo en 7 países de todo el mundo hay voto telemático. Yo quería saber si en España o cuándo usted calcula que podremos votar por el móvil. Hacemos todo con el móvil, pero para votar tenemos que ir, meter el papel en una urna, ir a un colegio. Es por la seguridad seguramente, pero a ver si hay un cálculo de si acabaremos votando por el móvil o no. No sé decirle, lo que le puedo decir es que la tecnología lo permite y las redes lo permiten. Hasta qué punto es seguro, hasta qué punto la sociedad pide que eso sea así, ya excede el ámbito de Telefónica. Pero la tecnología desde luego lo permite, ¿no? Con seguridad, la tecnología garantizaría la seguridad en ese voto. Sí, yo creo que sí. Pero vuelvo a decir, yo creo que es más un tema social, de social digo en el sentido más positivo de la palabra sociales. Hasta qué punto la dinámica electoral o el proceso electoral
tiene un componente físico de depositar la papeleta por el efecto de transparencia, por el efecto del proceso y demás. Yo creo que es un tema más de uso, de educación ciudadana, en el sentido de el proceso mismo que de la tecnología en sí misma. Ignacio. Sí, bueno, Telefónica es probablemente la compañía española con mayor proyección internacional. Entonces quería preguntarle, por una parte, bueno, pues yo creo que son la primera compañía del sector en países como Argentina y como Brasil, que en ambos casos han sufrido en los últimos años turbulencias políticas y económicas que me consta que les han afectado seriamente en sus relaciones con los respectivos gobiernos. Por otra parte, tienen una estrategia de alianzas con otras compañías en el seno de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, y siempre está el intento de penetrar en el mercado norteamericano. Entonces quería saber cómo está todo eso, sobre todo lo que es la presencia en los países latinoamericanos. Y luego ya una pregunta de abuelo cebolleta, ¿no? Y es, ustedes se siguen llamando Telefónica, como toda la vida. ¿Cuánto es en estos momentos, cuánto queda del negocio telefónico puramente dicho en la actividad de su compañía? Bueno, con respecto a la pregunta sobre geografías, hoy en día no se comprende Telefónica sin Latinoamérica. Telefónica tiene 350 millones de clientes, solo en Brasil tenemos 100. Y por lo tanto, la decisión que se tomó en su momento, y se tomó mucho antes de que yo llegara a la compañía, de expandirse hacia América Latina, fue claramente una buena decisión, porque hoy no seríamos lo que somos si no estuviéramos en América Latina. La gente tampoco conoce en general que Telefónica es hoy operadora líder en móvil en Alemania. Somos líderes por números de clientes en Alemania, no por ingresos, pero sí por número de clientes. Esa diversificación es lo que hace que una compañía como Telefónica pueda tener el tamaño que tiene y mitigar la volatilidad que significa estar en economías emergentes. Para nosotros Latinoamérica es fundamental. Y a mí me gustaría, yo estuve 9 años llevando la región y volando ahí todas las semanas, ¿no? Es espectacular lo que ha hecho Latinoamérica en los últimos años. Latinoamérica en los últimos años ha sacado a más de 50 millones de personas de la pobreza. En un país como Brasil se ha creado una clase media, y eso hace que Brasil hoy sea un país mucho más resistente a crisis económicas, porque tiene un consumo interno derivado de esfuerzos sociales que se hicieron en años anteriores. Y esto aplica al resto de América Latina, es decir, es otra América Latina, es una América Latina mejor. Queda mucho por recorrer, pero es una América Latina mejor. Y por lo tanto, para nosotros América Latina es fundamental. Telefónica es parte de América Latina y viceversa. En cuanto a eso, lo que esa diversificación geográfica hace que tengamos 353 millones de clientes. Son más clientes que usuarios tiene Twitter, o LinkedIn, o Snapchat, o Instagram, ¿no? Unas relaciones conflictivas con los gobiernos, ¿no? No, tenemos relaciones muy buenas con muchos gobiernos, y relaciones donde pues hay que explicar cosas, pero en general, o sea, no sé, es para darles una idea, en España Telefónica es el 1% del PIB, en muchos de esos países somos entre el 1 y el 2% del PIB. Estamos allí, hemos construido las redes, estamos construyendo las redes de nueva generación, nos sentimos muy de allí. El comité ejecutivo de Telefónica tiene muchos latinoamericanos. Somos 125.000 personas, muchas de ellas en América Latina. O sea, somos muy latinoamericanos, muy de los países, y por lo tanto no nos sentimos ni extraños ni amenazados, ¿no? A mí personalmente es que me apasiona la región. Podría pasarme toda la mañana hablando de América Latina. La última pregunta de Ana, ¿cuánto queda del negocio tradicional? Sí. El año pasado, el año 2017, es el primer año en la historia de Telefónica donde los ingresos de voz y acceso son menos que los ingresos nuevos de conectividad de ultrabanda ancha y servicios servicios digitales. Somos una compañía de 52.000 millones de euros de ingresos, y es la primera vez que pasa en nuestra historia. Es decir, el nivel de transformación que está teniendo la compañía es muy elevado. Rubén. Entonces, desde la perspectiva contemporánea, ¿hacia qué modelo de televisión cree que vamos? ¿Qué tipo cree que tiene que ver con una televisión vinculada casi a la carta, a la medida, una televisión de autor que se la hace uno mismo? Lo digo porque incluso las televisiones generalistas se ven un poco amenazadas por los nuevos modelos de consumo televisivo. En el grupo nos interesa, entienda usted. Somos parte de un grupo que algo de televisión sabe y hace. Yo creo que esta revolución digital afecta a todo, pero también creo, por ir un estadio antes, ¿no? Hablamos antes de la digitalización y más. Yo creo que hay cosas que no se pueden digitalizar. Hay un tema de valores, hay un tema de emociones, hay un tema de la pasión, la empatía,
la compasión, hay una serie de factores que no se pueden digitalizar. Creo que precisamente por eso la forma de hacer televisión siempre tendrá un componente muy humano y por lo tanto no creo que todo sea digitalizable o automatizable en la televisión. Creo en concreto que la opinión la generan las personas, no la generan las máquinas, y por lo tanto creo que hay muchos contenidos que no son digitalizables y que son perfectamente perdurables. La transformación de ese modelo es importante. Sí que creo que las personas van a querer muchas veces no depender exclusivamente del horario en el que se emiten las cosas, sino oírlas cuando a ellos les venga bien oírlas. Por lo tanto, sí que creo que se acomodarán los usos. Pero el fondo de muchas cosas yo creo que simplemente se trata de adaptarlas a los nuevos tiempos. ¿Usted cómo lleva ser el responsable de una compañía que está en el IBEX 35, sabiendo que hay una parte de la sociedad y sobre todo hay una parte de nuestra clase política que tiene satanizadas a las empresas? Son ustedes los del IBEX 35, que son esas personas que en los reservados de los restaurantes realmente gobiernan España de espaldas a los ciudadanos. Bueno, yo no voy a reservados de restaurantes. Yo normalmente a mediodía o me voy a correr con compañeros o como rápido, por lo tanto no me siento identificado con esa descripción y tal. Y desde luego lo que le puedo decir es que nosotros lo que hacemos es dedicarnos a lo nuestro, dedicarnos a crear valor, a crear productos y servicios, a construir esas redes, a tener un impacto importante sobre la economía del país, especialmente en este proceso de digitalización, a crear empleo. Solo Telefónica a nivel directo e indirecto en el mundo son 900.000 empleos, ¿no? Entonces lo que creemos es que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo y lo nuestro es la empresa. Llevo desde las 6 de la mañana, todo el que ha pasado por este estudio fuera de micrófono le he dicho, ¿tú me podrías explicar qué es el blockchain? Y ha sido un fracaso absoluto porque no encontraba a nadie. ¿Usted en 20 segundos me puede explicar lo que es el blockchain o necesita más tiempo? Voy a intentarlo. Blockchain no es más que una tecnología que lo que permite es validar mucha información a través de bloques, es decir, que cada bloque valida al anterior. Y por lo tanto es un modelo de tecnología que lo que sirve es para dar seguridad a modelos de negocio que pueden ir desde criptomonedas hasta intercambios de electricidad en sistemas regulados o intercambios de datos en el mundo real. Cuando oigo antes blockchain tengo que pensar que es más seguro que sin blockchain. Intenta ser mucho más seguro que sin blockchain. Todavía no hay nada que no sea descifrable, pero cuando lleguemos al mundo de la computación cuántica, y lo siento por la palabra, será muy difícil descifrar eso. Así ya me traigo un día a Juan Ignacio Cirac, que sabe de eso y me lo explica. Lo disfrutarían ustedes mucho. Sí, sí, lo que pasa es que también se prodiga poco. Álvarez Payete, gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero que haya estado usted a gusto y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga buen día. El presidente de Telefónica. A las 10 menos 19, una hora menos en Canarias. ¿Quién indultas esta mañana? Pues voy a indultar a José Tomás si me lo permitís, y si no me lo permitís lo voy a indultar también. Me valgo de la autoridad que ejerzo en mi propia sección, pero no abuso de ella, la subordino al delirio que vivimos los 12.000 espectadores congregados en Algeciras el viernes. Vosotros no estabais. Allí se hizo carne el misterio y sobrevino el reencuentro del gurú con la feligresía, igual que hacía Osho con su secta de hipsters y de hippies. 2 años casi sin aparecérsenos y muchas más razones para perseverar en la fe, porque José Tomás cada vez torea menos y cada vez torea mejor, como si la ausencia fuera la mejor manera de hacerse presente y como si la idea del torero ermitaño predispusiera el camino de la esencialidad y nos volvió a sorprender, vertical, solemne, introspectivo, melancólico. A veces parecía una estatua de tanto que atornillaba las zapatillas y otras se desenvolvía con el arrojo de un soldado espartano. El placer y el poder, la danza y la guerra compaginó José Tomás en la Masada de Algeciras, pues a la plaza de la cima de una gran escalinata y subirla la subíamos como quien asciende a observar proezas extraordinarias. No hay televisión que pueda documentarlas porque José Tomás no se deja televisar. Ya decía Rafael de Paula que el Espíritu Santo no aparece en la pantalla, y sí lo vimos aletear en Algeciras, no solo por la dicha de JT, sino para el alborozo de Miguel Ángel Pereira, cuyo papel de comparsa se transformó en el de iluminado, hasta el extremo de indultar un toro. Así de bien lo pasamos en Algeciras, Carlos. No soy fetichista, pero he conservado la entrada, porque no parece una entrada, sino un billete de curso legal, y la imagen de José Tomás parece la de una figura histórica, sin duda alguna, porque es una figura histórica. Antes de saludar a Juan Ramón Lucas, os cuento que en el bombo de Radio Televisión Española, estas bolitas que van saliendo cada día y que yo voy contando los nombres, la semana pasada, pues acordaos, Arsenio Escolar, Ana Pardo de Vera, Andrés Gil, ninguno de ellos finalmente fue. Los 2 nuevos nombres, bueno, 1 y medio que os
propongo ahora son el de Tomás Fernando Flores, que es una propuesta que al parecer va a contar con el respaldo del gobierno y del partido Podemos, que es donde está un poco la clave inicial. Es el director de Radio 3, un histórico de Radio Nacional, y va a ser el candidato que se propone para la presidencia de Radio Televisión Española por parte del PSOE y de Podemos, y no sé si de algún otro grupo. Por tanto, tiene posibilidades de salir adelante. Tomás Fernando Flores, que ha hecho su carrera en Radio Nacional, al frente de Radio 3 en esta última etapa, lo cual hace pensar que el foco lo tenemos que poner ya en la dirección de informativos, que es donde va a estar el asunto de qué se habla y cómo en los informativos del grupo. Y luego el Partido Popular, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha avanzado que su partido va a proponer como candidato a presidir Radio Televisión Española a alguien de la casa que tiene mucha experiencia profesional y que ha desarrollado una buena labor, pero es que no viene el nombre por ningún sitio. Alguien de la casa, digamos, a diferencia de la etapa anterior, cuando el PP pues puso a alguien que no era de la casa, me parece recordar. Antonio Sánchez no era de la casa. En todo caso, voló, pero ahora ahora sí va a ser de la casa. Voló por los aires para siempre el compromiso de que la dirección de Televisión Española se votara por consenso en el Parlamento. Este es uno de los consensos que están volando por los aires en los últimos tiempos, ¿no? Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días. No, decía que antes que el anterior tampoco era de la casa. Claro. El anterior fue antes de Leopoldo, José Pedro Sánchez estuvo Echenique, el que no es de Podemos. Era un gestor, de Podemos. No era un periodista, era un gestor. Leopoldo de Podemos Echenique. No era de Leopoldo González Echenique. De Santa María. Era abogado del Estado. Sí, pues eso digo, que es lo que se dijo en aquel momento, que era no sé si de la promoción o del grupo de abogados del Estado cercanos a, como se diga, Solaya en Santa María. Bueno, pues ya del anterior al anterior pues no nos acordamos. Podríamos hablar con los oyentes hoy de este tema, pero es que es vuelta a lo mismo, ¿no? Otra vez. Y quien arrasó en un momento acusa al que viene ahora de arrasar, y en fin, estas cosas tan bonitas, tan sorprendentes, o quizá no tanto, que se oyen, ¿no? Bueno, íbamos a hablar con los oyentes de fútbol. De fútbol. De la selección española. Queremos que saque el entrenador que llevan dentro, o no, o el observador imparcial que llevan dentro, y nos comenten qué le pareció. Sí, pero a lo mejor los oyentes... Porque todos creemos que somos observadores imparciales. No, en tu caso, por ejemplo... No, yo reconozco, yo no soy imparcial, yo soy del Atleti. Pues eso te digo. Pero cuando hablo de la selección española, trato de hacer un juicio, pero como yo tampoco soy un experto en fútbol, va a estar Félix José Casillas aquí para asesorarnos. Pues te diré que es la persona más imparcial que yo conozco, Félix José Casillas. Pero en todos los ámbitos. De verdad que sí. Sí, es verdad. Pues va a estar por aquí, y eso, hablamos de fútbol, que nos den su opinión, si es justo que nos hayamos ido, si podíamos haber jugado, podíamos haber jugado peor, porque mejor, seguro que podíamos haber jugado mejor. En fin, ¿cuál es la opinión de los oyentes sobre esto que ha sucedido? Si es un fin de ciclo, si, como dice hoy algún periódico, hemos retrocedido 10 años, que es la impresión que yo tengo también. A partir de las 10:05 aproximadamente, 91, 426, 25. 99. Bien, y ahora al revés, sí que es el 34. No, he dicho bien porque es la primera vez 4, 2, en 6, 3 temporadas 5, que 9, damos el teléfono en limpio. Y el 609 83 10 34. 34. Muy bien dichos los teléfonos, sí. Perfecto, muchas gracias. Marisol, buenos días. Hola, buenos días. ¿Podrías repartir unas Callahan a estas personas que se quieren ir? Este verano aprovechan las rebajas para descubrir el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo y siente la extrema ligereza de unos Callahan Adaptation fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí hemos llegado por esta mañana. Casimiro García Vadillo, hasta el próximo día. Adiós Ignacio Varela, hasta el próximo día. Adiós Pilar Gómez. Adiós Rubén Amón. Adiós. Vamos camino de las 10 de la mañana, camino de las 9 de la mañana en las Islas Canarias.